Hoy nos metemos de lleno en un tramo del Camino francés que, bueno, aunque no es muy largo, son unos 14, casi 15 kilómetros entre Palas de Rey y Melide. La verdad es que está cargadísimo de cosas, de historia, de paisaje, nos lleva, vamos, al corazón de Galicia. Exacto. Nos adentramos en la comarca de Aulloa. Y es un territorio, curioso. Mezcla bosques muy frondosos, de esos gallegos, ¿sabes? Y luego zonas más abiertas, con vistas amplias. Y claro, Aulloa tiene esa resonancia literaria, ¿verdad? Claro, total. Imposible no pensar en Emilia Pardo Bazán, en los Pazos de Ulloa al pasar por ahí. Es como si el propio paisaje te contara historias, ¿no? De esa Galicia a veces idealizada, a veces pues muy dura. Así que hoy vamos a explorar eso, los puntos clave, monumentos, la historia que se puede tocar, pero también intentar sentir un poco esa atmósfera. Vamos a desgranar la etapa. Empezamos en Palas de Rei. Al salir, lo natural es pasar por el Campo dos Romeiros. Los papeles que hemos visto le dan una función muy específica a este sitio. Así es. El campo dos Romeiros no era, digamos, un simple campo a la salida. Tenía una función social muy importante para el peregrino medieval. Y en cierto modo la sigue teniendo, ¿eh? Piensa cómo era peregrinar hace siglos. La gente no iba sola siempre. Se formaban grupos, claro, por seguridad, por afinidad o simplemente por caminar juntos. Pues sitios como este, el Campo dos Romeiros, eran puntos de encuentro, para esperar a alguien, para reorganizarse, para coger aire antes de seguir. Refleja esa parte social del camino. Qué curioso, ¿no? Esa microsociedad que iba cambiando. Bueno, pues un poco después de salir de Palas hay una opción, un desvío que tienta, el Castillo de Pambre. Hay que saber que te sales de la ruta marcada, eso sí. Sí, es un desvío, pero para quien le interese la historia feudal gallega, yo creo que merece la pena. El castillo de Pambre no es solo una fortaleza del siglo XV, que ya es mucho decir y está muy bien conservada. Lo que lo hace casi único, su valor real, es que es un superviviente. Un testigo de piedra de una época muy, muy movida. Superviviente. ¿De qué exactamente? ¿Qué pasó para que sea tan especial? Pues sobrevivió a las revueltas irmandiñas. En el siglo XV, la documentación que tenemos, las describe como enormes levantamientos de campesinos, de gente de las villas, contra los abusos de los nobles. Fueron revueltas muy violentas, arrasaron Galicia. Cientos de castillos, que eran el símbolo del poder, acabaron por los suelos. Que Pambre siguiera en pie nos dice dos cosas. Primero, que era muy sólido, claro. Y segundo, y quizá más importante, el poder de su señor, Gonzalo Ozores de Ulloa. Un personaje clave. Verlo hoy es casi como tocar esa tensión histórica. Entendido. O sea, no es solo un castillo bonito, es un símbolo de, bueno, de resistencia o de opresión, según cómo se mire, y un dato práctico que se menciona. Desde 2010 se puede visitar. Efectivamente. Y eso es genial, porque no solo ves la arquitectura militar, las murallas, la torre del homenaje, sino que sientes el peso de la historia allí dentro. Es como una cápsula del tiempo feudal. Vale. Pues visitemos Pambre o sigamos el camino principal. Pronto hay un cambio. Cruzamos el río Pambre y...
Vale, pues visitemos Pambre o sigamos el camino principal. Pronto hay un cambio. Cruzamos el río Pambre y... Vale, pues visitemos Pambre o sigamos el camino principal. Pronto hay un cambio. Cruzamos el río Pambre y... Vale, pues visitemos Pambre o sigamos el camino principal. Pronto hay un cambio. Cruzamos el río Pambre y... Sí, Leboreiro conserva una iglesia, Santa María, que es un ejemplo muy interesante de románico rural gallego. Es modesta, sí, pero tiene elementos de mucho valor. Destaca sobre todo el tímpano de la portada.
El tímpano, ese semicírculo sobre la puerta, era como el cartel de bienvenida de la iglesia medieval, ¿no? Con esculturas importantes. En Leboreiro, aunque sea sencillo, ves la mano de los canteros de la época. ¿Y por dentro también hay algo interesante? Pues parece que sí. Se habla de unas pinturas murales. Y ojo, que serían del siglo XVI, según la datación. Esto es muy interesante, porque ves cómo estos edificios no eran estáticos, se iban adaptando, enriqueciendo. Imagina esas pinturas, ya renacentistas o gótico tardío, sobre muros que se levantaron 400 años antes, en pleno románico. Son capas de historia, de fe, una sobre otra. Seguimos andando, dejamos Leborello, pasamos por Coto, que es muy chiquitita, y el siguiente punto así relevante antes de llegar a Mélide es Furelos. Y aquí lo que destaca es una obra de ingeniería. Exacto. En Furelos nos encontramos un magnífico puente medieval. Así lo describe el material. Y no es un adjetivo al azar, ¿eh? Estos puentes de piedra con sus arcos eran vitales. Vitales para los caminos medievales. Y más aún para el Camino de Santiago. Cruzar ríos como el Furelo sin puente podía ser peligroso, o necesitabas barqueros, o dabas un rodeo enorme. Un puente así garantizaba el paso seguro. Y construirlos era un esfuerzo importante, de la comunidad o del señor. Este de Furelos, con sus 4 arcos apuntados, imagina la de peregrinos que han pasado por ahí durante siglos. Es historia bajo los pies, literalmente. Es increíble pensar en eso, la de pasos que habrá aguantado. Bueno, cruzamos el puente, pasamos Furelos y ya estamos casi en nuestro destino, Melide. Llegamos a unos 450 metros de altitud. Melide no es un final de etapa cualquiera, ¿verdad? No, para nada. Para empezar, tiene esa cosa curiosa de que lo consideran el centro geográfico de Galicia. Un dato simbólico, ¿no? Pero para el peregrino su importancia va mucho más allá. Melide es un nudo clave en la red de caminos a Santiago, un lugar con una tradición jacobea enorme. Aquí es donde, como decías, la cosa se pone interesante de verdad. Totalmente. ¿Qué es lo que hace a Melide tan especial en el camino? Pues lo que define a Mélide, lo que le da esa relevancia brutal en la historia y en la experiencia del camino, es que aquí confluyen. Se juntan 2 rutas enormes. El camino francés, el que venimos siguiendo, que hoy es el más popular y ya tenía un peso tremendo en la Edad Media, se encuentra y se une con el camino primitivo. El primitivo. El nombre ya lo dice todo. Hablamos de la ruta original, la primera. Exactamente. El camino primitivo está considerado la primera ruta de peregrinación a Santiago de la que hay constancia. Es el camino que, según la tradición, siguió el rey Alfonso II el Casto desde Oviedo, allá por el siglo IX, justo después de descubrirse la tumba del apóstol, para comprobarlo. Es la senda fundacional, vamos. Y que esta ruta tan antigua se una al camino francés justo aquí, en Mélide, convierte a esta villa en una encrucijada histórica y espiritual de primer nivel. Vaya confluencia. Me imagino que eso tuvo que marcar a Mélide para siempre. Sin duda. Melide se convierte en un crisol. Piensa en la mezcla de gente, de historias, de acentos, de motivaciones que coincidían aquí. Peregrinos llegando por el este, por el potente camino francés, encontrándose con los que bajaban del norte, de Asturias, del Cantábrico, por la ruta más vieja. Esa convergencia no es solo un punto en un mapa. Es un fenómeno cultural, humano, que ha formado Melide durante más de 1000 años. Un punto de fusión de experiencias. Y toda esa riqueza histórica y humana se tiene que notar en sus edificios, supongo. El material dice que el casco histórico es testigo de ese esplendor. Efectivamente, las piedras de Melide hablan. Se apunta a un posible origen romano, lo que indicaría que el sitio ya era importante muy pronto, por su situación. Y luego un momento clave, la repoblación en el siglo XI con Alfonso VI, seguramente ya pensando en potenciar y asegurar la ruta de peregrinación. Ese empuje medieval se nota en la cantidad de monumentos que hay. ¿Qué destacaríamos que no nos podemos perder en Melide? Pues hay varios sitios imprescindibles. Se menciona la iglesia románica de San Pedro. Destaca en su portada otro ejemplo bonito de ese arte tan del camino, probablemente del XIII. Luego algo muy emblemático no solo de Melide, sino de toda Galicia, el Cruceiro. El que está junto a la capilla de San Roque es especial porque, según la información, es uno de los más antiguos de Galicia, del siglo XIV nada menos. Estos cruceiros de piedra, con Cristo crucificado y a menudo la piedad detrás, son más que arte. Son puntos de devoción, protección para el caminante, muy de la cultura gallega. Ver uno tan antiguo te conecta con esa espiritualidad de hace siglos. Y parece que la cosa no acaba ahí, que hay más iglesias importantes en Melide.
No, la concentración es notable. Se mencionan también en la iglesia de Santa María, que tiene cosas del románico tardío, pero ya va hacia el gótico, de los siglos XIV-XV, y la iglesia parroquial de Sancti Spiritus, también de esa época, entre el XIV y el XV, y además estuvo ligada a un antiguo hospital de peregrinos. Tantas iglesias en un sitio relativamente pequeño, pues subraya la importancia de Melide como centro de acogida, ¿no? Espiritual y física. Y para redondear, está el Museo da Terra de Melide. Está en el antiguo hospital de peregrinos y te da una visión más etnográfica de cómo era la vida tradicional en la comarca. Fascinante, de verdad. Qué concentración de historia y arte. Pero Melide no es solo piedras antiguas, también tiene sus sabores, ¿eh? Los documentos apuntan a dos cosas. Sí, hay que reponer fuerzas y si es con algo dulce, mejor. Se habla de los melindres. Son unas rosquillas pequeñas, muy finas, un dulce tradicional muy típico de allí. Y por otro lado, volvemos a la comarca de Aulloa, la del principio, los quesos con denominación de origen Arzúa-Ulloa. Ah, claro, la denominación de origen, la DO. Eso es importante, ¿no? Sí, es relevante. No es solo una pegatina. Una DO, como la Arzúa-Ulloa, te garantiza que el queso se hace siguiendo métodos tradicionales y con leche de una zona concreta, que en este caso incluye la comarca de Arzúa y también la de Aulloa, por donde empezamos a caminar hoy desde Palas de Rey. Es un sello de calidad, de autenticidad, liga el producto a su tierra. Probar ese queso, que es cremoso, suave, en Melide, es como saborear todo el paisaje que acabamos de andar. Cierra el círculo gastronómico de la etapa, digamos. Una conexión perfecta, sí señor, entre el principio y el final. Oye, y para los muy fans de la historia del arte, las fuentes mencionan una última joya. Aunque avisan, hay que desviarse bastante. Sí, esta ya es para nota, para los arqueólogos del camino, o para quien tenga coche de apoyo un día extra. Es la iglesia de San Antolín de Toques. Hay que desviarse unos 8,5 kilómetros del camino principal. Es un trecho, pero su valor es excepcional. Estamos hablando de una iglesia prerrománica. Prerrománica, o sea, anterior al románico que hemos visto en Loboreiro o en San Pedro de Melide. ¿De qué época es eso? Estamos hablando del siglo X, quizá incluso antes en algunas partes. El prerrománico son los estilos artísticos que hubo en la península antes del año 1000, más o menos, antes de que llegara el románico con fuerza. Es un arte más raro de ver, a menudo más austero, con influencias visigodas, asturianas, mozárabes. Encontrar un ejemplo tan antiguo y relativamente bien conservado como San Antolín de Toques, con sus arcos de herradura, ese ambiente tan primitivo, es una auténtica rareza. Es como asomarse a un mundo artístico casi olvidado. Una ventana a los inicios del arte cristiano medieval en Galicia. Una joya para entendidos. Impresionante. Entonces, si miramos a Pras, a estos casi 15 kilómetros, ¿qué foto nos queda? Empezamos en un lugar de encuentro social, el Campo dos Romeiros. Rozamos la historia feudal y las revueltas en Pambre. Nos maravillamos con el románico rural en Leboreiro. Cruzamos un puente medieval clave en Furelos. Y desembocamos en Melide, el gran cruce de caminos, la unión del francés y el primitivo, con sus iglesias, su cruceiro antiquísimo y hasta sus sabores, los melindres, el queso, incluso con esa opción de viajar aún más atrás en el tiempo al prerrománico de Toques. Menudo tramo. Exacto, lo has clavado. Este tramo Palas de Rey a Mélide es como un microcosmos increíble de lo que es todo el Camino de Santiago. Es una lección concentrada. Te demuestra cómo la ruta es un palimpsesto, ¿sabes? Una acumulación de capas, siglo tras siglo. La naturaleza gallega, la historia social, la política, los conflictos como los irmandiños, la fe hecha piedra en distintos estilos, prerrománico, románico, gótico, las infraestructuras que lo hicieron posible, como los puentes, y las tradiciones locales que siguen vivas, como la gastronomía. Y sobre todo, ilustra perfectamente cómo algunos puntos como Mélide se convierten en nodos fundamentales, en crisoles donde no solo se juntan caminos físicamente, sino también las vidas, las esperanzas, las historias de miles y miles de peregrinos durante más de 1000 años. No andas solo sobre tierra, andas sobre tiempo acumulado. Y esa idea, la del